Listo. Pues nuevamente buenas noches a todos. Bienvenidos a esta primera sesión síncrona de este módulo 3, Generación 79. Para mí es un gusto conocerlos. Es la primera vez que estoy con ustedes, entonces ya nos iremos conociendo a lo largo de estos módulos, si continúo con ustedes también. Les recuerdo, y sé que ustedes ya lo saben, pero este es un espacio respetuoso, abierto, donde si ustedes gustan exponer sus preguntas o sus dudas, aquí no intentaremos juzgar, corregir, esa no es la intención ni mía, mucho menos, ni tendría que ser de ustedes. Es un espacio donde podemos expresarnos y es un espacio seguro. Recordemos las reglas de comunicación de en etiqueta para garantizar un ambiente de respeto. Entonces, les decía al inicio de la sesión, para los que se están incorporando, mi nombre es Julia Barrón, yo soy psicóloga, bueno, tengo un doctorado en psicología y me he especializado mucho en todo lo que tiene que ver con modificar el comportamiento. Ese es mi área de especialidad, pero disfruto mucho trabajar con distintos niveles educativos, desde secundaria, que he tenido la oportunidad de estar, hasta posgrado. Entonces, yo algo que disfruto mucho es hacer grupos, redes de apoyo, compartir información, em, platicar, ¿no? Apoyar. Creo que eso es algo que me gusta mucho. Entonces, antes de comenzar la sesión, si ustedes, a partir del contenido que ustedes estén observando el día de hoy o escuchando, se les despiertan inquietudes, creen que necesitan apoyo, se están sintiendo agobiados y no lo quieren hacer aquí, no pasa nada, pueden mandarme un correo después, escribirme un mensaje, preguntarme alguna información y yo con todo gusto los apoyaré dependiendo de la inquietud que ustedes tengan. Ok, entonces, pues estamos en semana 1, ya han avanzado al módulo 3. Les decía que al igual que ustedes, yo también me acabo de incorporar al sistema de prepa en línea, entonces, pues a veces nos surgen dudas con el sistema, con algún trámite. No se preocupen, esto es completamente normal y en la medida en la que ustedes avancen, van a poder resolver esas dudas. Para efectos de esta sesión, siempre les pido un registro, si ustedes pueden hacerlo. Les decía que me ha tocado alumnos que vienen en el transporte o que están cuidando a sus hijos o que están haciendo la comida. Yo no tengo ningún problema en que estén haciendo dos actividades. Mi intención es que escuchen la sesión, que les guste, la disfruten y les dejo un link si les es posible registrar sus datos. Si no, no se expongan, no pasa nada y bueno, vamos a comenzar con esta sesión. Yo suelo compartir material, pero no es material que requiera que tomen notas. En realidad, a mí me gustaría más que escuchen la información, que al final, si tienen preguntas, también hagan las preguntas escritas o como ustedes lo deseen. Y bueno, espero que podamos hacer un gran trabajo juntos. Espero que tengan la confianza de acercarse a mí, de preguntarme alguna información. No tengan pena para nada. Les digo, somos nuevos aquí, entonces tenemos muchas dudas y nada es obvio. Entonces, las preguntas que necesiten hacerme ustedes aquí o en privado o mañana o el día que gusten, adelante, no tengan pena. Todos nos estamos familiarizando con esto. Ok, entonces, para esta semana 1, recuerden que ustedes tienen que completar la actividad socioemocional. Ay, denme un segundo porque mi gatita está destrozando una libreta. Lucy. Eso, mi amor. Ven, chiquita. Bueno, saberé. Perdón, es que ya me rompió mis notitas. Este, les decía que para esta semana 1 necesitan completar una actividad socioemocional y yo les voy a ofrecer contenido para que ustedes puedan completar ese cuestionario, pero también es información extra relacionada con emociones. Recuerden que mi visión es psicológica y yo tengo experiencia terapéutica, entonces trato de llevar los temas hacia ese sentido, si bien no les voy a dar terapia, por supuesto, pero les voy a dar orientación acerca de emociones, incluso si están atravesando alguna situación complicada, creo que les va a servir bastante bien. Entonces voy a comenzar a compartir el contenido.
Denme un segundo. Ven, mi amor. Listo, ya está en la pantalla. Ok. Entonces, el contenido que les voy a compartir, les decía, no es para que tomen nota, en realidad les voy a proporcionar información y si ustedes me pueden escuchar o ver, está perfecto. Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Pues abordar información relacionada con las emociones básicas y algunas técnicas para el manejo de la agitación mental. Ahorita definiré a qué me refiero con agitación mental, que es un término muy nuevo en realidad. Esta información que les compartiré parte un poco del material que ustedes tienen de las actividades socioemocionales, cómo se trabajan. Esta es información que tienen en el módulo. Solamente se las coloco ahí para que ustedes sepan desde dónde estoy partiendo. Recuerden que aquí en Prepa en línea tenemos diferentes dimensiones para las habilidades socioemocionales. Conócete, relaciónate, elígete, y cada uno de los temas que se abordan pertenecen a una de estas dimensiones. Ok, ahora sí comenzaremos. Muy bien. Me gustaría hablarles acerca de las emociones, pero desde un sentido distinto tal vez al que ustedes lo suelen conocer o abordar. Para los psicólogos, las emociones no son buenas ni malas, las emociones no son, no se castigan, no se premian las emociones, simplemente son estados de ánimo. Ninguna emoción es mala en realidad. Incluso muchas personas dicen a veces, pues yo no quiero sentirme enojado, yo todo el tiempo quiero estar alegre. O incluso si vemos una persona triste, pensamos, no estés triste, tú tienes que estar feliz. Y solemos hacer este tipo de comentarios. Lo que yo les puedo decir acerca de estos comentarios es que no son del todo adecuados porque cada que nosotros transitamos por una emoción, tiene un objetivo. Es decir, hay un objetivo para sentirnos enojados, nuestra mente necesita algo. Hay un objetivo para sentirnos tristes, o si estamos alegres, también hay un objetivo. Es decir, tenemos que poder transitar por cada una de las emociones sin menospreciarlas, sin decir que una es mejor que la otra. Para los psicólogos existen muchísimas emociones. Imagínense, hay más de 40 estados emocionales. Sin embargo, estas que ustedes pueden ver en su pantalla son las básicas y es importante que conozcamos cómo funcionan para poder transitar saludablemente. Estas fueron propuestas por Gardner en el 83. En pocas palabras, las emociones básicas o elementales se dividen en enojo, tristeza, alegría, desagrado, miedo, sorpresa. A veces tiende a variar un poco el nombre. Por ejemplo, a alegría se le conoce como felicidad. Ok, estas emociones están presentes a lo largo de nuestro día. Incluso si pasamos del enojo a la alegría, de la tristeza a la alegría, del miedo al enojo, no significa que tenemos alguna alteración. He escuchado erróneamente que muchas personas dicen, es que eres bipolar porque en las mañanas estás enojado y en las tardes estás feliz y después estás triste. Eso es incorrecto, porque en realidad la bipolaridad no es eso. La bipolaridad es un trastorno, pero no hablaremos de eso en esta sesión. Entonces, todas estas emociones son estados en los que nosotros deberíamos transitar a lo largo del día, incluso de la semana. No son buenos, no son malos, pero cada emoción nos enseña algo y ahorita les voy a ir explicando específicamente. El objetivo de esta diapositiva es decirles a ustedes que es normal sentir cada una de ellas y en la medida en la que nosotros podamos experimentarlas sanamente, pues podremos pasar de una a otra sin mayor dificultad. Estas son en general las 6 emociones básicas. Algunos otros autores las clasifican como 5, pero ahora sí les voy a explicar cuál es la función de cada una de ellas. Ok, voy a comenzar por la alegría. Em, la alegría es la emoción menos duradera que existe. Incluso si lo estudiamos cerebralmente, la alegría dura segundos. ¿Y por qué dura segundos? Porque cerebralmente se experimenta como, les voy a decir el significado técnico y ahorita se los explico. La alegría es una dosis del neurotransmisor de oxitocina en nuestro cerebro. ¿Eso qué significa? Imagínense a la oxitocina como un aceitito que está en nuestras neuronas, en el cerebro.
Entonces, cada que esas neuronas están bien aceitadas, pues entonces el cerebro se pone alegre, pero el cerebro no puede estar aceitado todo el tiempo, simplemente es a ratos. Entonces, ese es el funcionamiento normal. La alegría se manifiesta a través de la oxitocina y la dopamina, que son neurotransmisores del bienestar. Y ese neurotransmisor dura segundos en nuestro cerebro, no dura más, dura segundos. Incluso si en el día nos sentimos felices o sonrientes, no dura todo el día, en realidad es como un pico que tenemos, pero eventualmente bajamos. En pocas palabras, ningún cerebro podría estar feliz todo el tiempo. Y si alguien lo dice, en realidad es una mentira. Los cerebros alegres todo el tiempo no existen. La alegría son picos de bienestar que experimentamos durante el día y que duran segundos. Es un bienestar, es cierta euforia, todos lo hemos sentido, como un pico de alegre pero que te baja al final. Y algo que he visto mucho en alumnos y en pacientes es que quieren extender esta sensación de alegría. Entonces, cuando ya no se sienten alegres, buscan otro pico y se compran algo, cambian de pareja, o buscan emoción, o buscan riesgo, porque quieren sentir esta adrenalina en el cerebro. Lo que yo les quiero compartir es, la alegría es una emoción intensa, es de bienestar, pero neurológicamente es imposible sentirla todo el tiempo. Nos enfermaríamos, de hecho, si estuviésemos felices todo el tiempo, porque para nuestro cerebro lleva una carga muy grande. Yo a lo largo de las sesiones hablo mucho del cerebro porque justo es en lo que me he especializado en dar una explicación en por qué nos comportamos de alguna manera. Todo está en el cerebro, la gran mayoría de los procesos están en el cerebro. Entonces, para resumir a la alegría es una emoción que nos ayuda a sentirnos fuertes, estables, con bienestar, dura unos segundos y podemos experimentarla en distintos momentos del día, pero dura muy poco. Es un estado que nos permite sentirnos motivados, entusiasmados, con energía, pero neurológicamente es insostenible, ¿ok? Incluso en el enamoramiento, por ejemplo, cuando piensen en algún momento de sus vidas, cuando se hayan sentido enamorados, hay picos de bienestar, pero también bajan, ¿no? Y no se diga a lo largo de los años, cuando las relaciones se van haciendo más duraderas, esos picos son menos intensos, incluso son más escasos, y es natural. Eso es fisiológicamente natural. Ya en alguna otra sesión hablaremos de cómo funciona el amor en nuestros organismos. Ok, esto es todo con respecto a la alegría. Ahora pasemos al estado emocional más duradero. Neurológicamente hablando, la tristeza es la emoción que más dura. Incluso algunos autores han argumentado que es la emoción con la que venimos a este mundo. Y no estoy tratando de decir que los bebés nacen tristes, para nada. Lo que trato de decirles es que la tristeza es una sensación neutral, de nostalgia, donde nada pasa. En la tristeza nada ocurre. Si están ustedes pensando en la tristeza como una emoción de llanto insostenible, de ideación suicida, eso no es tristeza. Eso ya está referido un poco más a depresión. Pero la tristeza en sí es un estado de neutralidad donde no nos da energía de hacer algo, donde nos quedamos sentados, donde nos acordamos de algo, donde tenemos desánimo, donde tenemos nostalgia, añoranza, incluso los estados de clima, la lluvia, genera mucha nostalgia en las personas y eso está comprobado científicamente. La tristeza es un estado de ánimo que nos permite pensar. ¿Y por qué les digo que nos permite pensar? Porque cuando una persona está triste, piensa en soluciones. Cuando una persona está triste, busca qué hacer para no sentirse así. Cuando una persona está triste, piensa en reunirse, piensa en hacer, piensa en descansar. ¿Y por qué piensa en descansar? Porque un cerebro triste significa que también necesita restaurar su energía y se restaura a través del sueño. Sin embargo, si una persona duerme más de lo estimado, ya no estamos hablando de tristeza, estamos hablando de depresión y en alguna otra sesión abordaré más a detalle la diferencia entre tristeza y depresión. Pero la mayoría de las personas hablan mal de la tristeza, incluso dicen, yo nunca quiero estar triste, yo jamás quiero pasar por ahí.
pero la tristeza es un estado emocional que te permite restaurarte, tener ideas, generar alternativas. Como te da un estado de calma, tú buscas salir de ese estado de calma, pero no le estigmaticemos, la tristeza no es mala del todo, te da la calma suficiente para poder analizar lo que hay a tu alrededor. Incluso una persona triste es capaz de ver con más detalle, hacer una introspección, pensar en su pasado, incluso cuantificar qué he hecho, qué no he hecho. La tristeza como tal, los psicólogos no la vemos como un estado malo, por decirlo de alguna manera, no es malo ni bueno, es un estado de calma y tranquilidad que te permite tomar decisiones. Ya no quiero sentirme de esta manera. Bueno, ¿qué puedo hacer? Ok, para sentir más energía necesito, bueno, levantarme, voy a comer un poco, voy a hablarle a alguien. Entonces, ese es el lugar donde nos permite tomar decisiones. Sin embargo, cuando la tristeza empieza a acrecentarse, obviamente ya se puede tratar de un estado depresivo, ¿no? Incluso depresivo o ansioso. Ok, entonces, y la tristeza neurológicamente dura más. Si la comparamos con la alegría, la tristeza está presente en nuestro cerebro una mayor parte del día. Incluso cuando nos quedamos pensando, esta sensación que tenemos después de realizar muchas actividades es un estado de tristeza, donde ya hay un desánimo, ya hay una bajada de energía. Entonces veamos a la tristeza como un lugar de oportunidad donde podemos decidir más allá de un estado donde me arrepiento, donde soy infeliz. No, 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 no tiene que ver con eso. Entonces, si yo les digo esto, lo que quiero ir ganando con ustedes es que desmitifiquemos a las emociones y pensemos que todas son lo suficientemente útiles. Pero, aquí viene el pero, todos los excesos acuérdense que son malos. El exceso de alegría también provoca euforia o en situaciones mayores hasta estados esquizoides. El exceso de tristeza que genera, pues estados depresivos. Entonces, si mantuviésemos a las emociones en el momento justo y cantidad exacta, provocan problemas, ¿no? Es normal que una persona se sienta triste. Por ejemplo, cuando vienen conmigo a tomar terapia una persona y me dice, es que yo nunca más quiero sentirme triste, pues es un error. Yo no le puedo arrancar esa emoción. Simplemente le ayudo a cómo sentirse triste sanamente, saludablemente, sin hacerse daño a sí mismo y a los demás. ¿Ok? Entonces, desde aquí hay que ver a la tristeza con otros ojos. Y tiene una función. Un cerebro triste es un cerebro que necesita buscar opciones o oportunidades. Esa es su función. Entonces, si se han sentido tristes en varios momentos de su vida y sigue pasando, es porque su cerebro les está pidiendo algo, no sé qué, pero es que tomen decisiones desde ese estado de calma. Ok, vamos a hablar de ahora de la emoción. Si se les están viniendo a la mente preguntitas, algo, tienen por ahí una inquietud, si quieren, váyanla anotando en el chat y ya al final yo leo las preguntas y lo vamos comentando. Ahora sí, hablemos de la emoción que la gran mayoría detesta, el enojo, ¿no? Muchas personas dicen, es que yo me enojo, es que yo no quiero estar enojado, es que la gente se enoja. Bueno, pero ¿qué es el enojo y cuál es su función? Es una respuesta natural ante situaciones de amenaza. Se experimenta en el estómago y en algunas extremidades. Ok. En concreto, ¿cuál es la función del enojo? La función del enojo es enseñar a un individuo poner límites. ¿Qué son los límites? Es saber qué me gusta, qué no me gusta, qué me desagrada. Y eso el cerebro lo hace a través del enojo. Les voy a contar un poquito de historia, de dónde viene. Em, el enojo se sitúa en una parte del cerebro que es aquí abajito de la nuca. Para los que me estén viendo, estoy señalando la parte de la nuca. Ahí está el enojo. Cuando una persona se siente sumamente enojada, enfurecida, incluso llega a sentir caliente esta parte y siente un calor a veces que va de atrás hacia adelante, o incluso lo llega a sentir en esta parte, en la frente. Tiene un sentido eso. Y les voy a explicar por qué ocurre. El enojo es una emoción que permite proteger, ser territorial. Incluso si hay personas aquí conectadas que son madres, el enojo permite establecer esta cuestión del cuidado y es una emoción que compartimos con mamíferos
como perros o gatos, cuando protegen a sus crías. Y es una buena función que te permite proteger a tus seres amados, defender, ¿no? Que si algo le hacen a tu hijo, bueno, en el caso de los animales, a las crías, sale toda esa furia, ese enojo de defender, de cuidar. De ahí viene el enojo. Es una función que te permite protegerte a ti y proteger a los tuyos. ¿Y por qué la gente se siente enojada? Porque protege, porque pone límites, pero ahora vamos a pensar en cuando el enojo es excesivo. El enojo se vuelve excesivo cuando ya no hay nada que estoy protegiendo y todo el tiempo quiero sentirme amenazado y entonces alguien me dice algo y sobre reacciono y alguien me dice otra cosa y sobre reacciono. El enojo también tiene un límite y si lo practicamos diario, diario, diario y estamos muy enojados, el cerebro se siente amenazado todo el tiempo. Entonces ya alguien te dice buenos días y tú sobre reaccionas, ¿no? Pero la función principal del enojo es cuidar y proteger. Les digo, es una emoción muy interesante que compartimos con los mamíferos, donde protegemos a nosotros y a lo que queremos. Esa es su función. Enojarnos es tu cerebro diciéndote cuida, protege, pon un límite, ¿no? Ya hubo un exceso. El cerebro para proteger debe sentirse amenazado y entonces protege. ¿Qué protege? Les digo, en el caso de los mamíferos, pues a las crías o su territorio, en el caso de los humanos, pues protegemos nuestros intereses, a las personas que queremos, nuestra autoestima, nuestra estabilidad. Pero el enojo tiene una función primordial y es cuidar. Ahora, ¿por qué hay personas que entonces llevan al extremo la parte del enojo? Es porque no sabemos reaccionar de otra manera o no sabemos cuidar de otra manera más que siempre enojándonos. Y entonces algo no te gusta y te enojas. Y otra cosa no te gusta y te enojas. El enojo también se vive saludablemente. Por ejemplo, para yo sentirme enojada, no tengo por qué, pues, tal vez decir palabras altisonantes o golpear a alguien. Puedo tener un tono firme y decir, me siento muy molesta, no me gustó cómo me hablaste y no voy a seguir hablando contigo. Y entonces no tengo que lucir exaltada para expresar, quiero poner un límite. En pocas palabras, el enojo no tiene que ser una reacción de violencia, no tiene que ser una reacción de enfado, de arrebato, de impulsividad. Simplemente recuerden que es cuida. Si en algún momento o muchos momentos se han sentido enojados, piensen, ¿qué está cuidando mi mente? A veces está cuidando a nuestro niño interior, en algún momento hablaremos de eso. A veces está cuidando mis intereses patrimoniales, a veces está cuidando mi autoestima, a veces está cuidando algo, pero algo está cuidando el enojo. Ustedes pregúntense qué es lo que cuida su enojo o que cuida que yo he sido amenazado y abusado durante mi infancia, mi adolescencia y mi adultez y ya no quiero sentirme abusado. Y entonces mi mecanismo de defensa es enojarme. ¿Ok? Entonces, este es un gran tema y es una forma muy resumida, yo lo sé, de platicárselos, pero es en general la idea que me gustaría que tengan. Entonces, el enojo no es bueno ni malo. Lo que ocurre es cuando se vive en exceso, genera alteraciones en el organismo y con nuestros vínculos personales, pero no es malo. Igual las estudiantes o pacientes que vienen a mí me dicen, es que yo no quiero estar enojado. Y entonces le digo, si existiera una pócima mágica y yo te quito tu enojo, no vas a ser capaz de defenderte a ti ni tus intereses. El enojo te permite establecer esa pauta y te da esa fuerza. Y ojo, no estoy tratando de decir que el enojo es violencia. No, para nada. Hay un abismo entre ellos dos. El enojo es mi reacción para defender. Y es una reacción que se puede vivir de manera sana. Sí, sí se puede enojar uno de manera sana. Ya la violencia, no, 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 eso ya es otra cosa. Eso ya es algo completamente diferente, ¿no? Es como la tristeza y la depresión. Por ahí se parecen un poquito, pero hay un mar de distancia entre ellos, de verdad. Entonces, el enojo sí tiene esa función. Si ustedes están viviendo situaciones de demasiado enojo, pregúntense, ¿qué está defendiendo mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi corazón bajo la creencia que ustedes tengan? ¿Qué están cuidando? No sentirse abusados, no sentir injusticia. ¿Qué están cuidando? ¿Ok?
Entonces, y se suele experimentar esto ya es distinto, les dicen en la nuca, en la parte frontal del cerebro, en el estómago, en las extremidades. Las personas lo experimentan en distintos lugares. Ok. Ahora hablemos de una de las emociones también más interesantes, que es el miedo. Ok, esta es otra cuestión. Las personas siempre vienen con el psicólogo a decirles, es que yo ya no quiero sentir miedo, no me gusta el miedo, no quiero ser miedoso. La función del miedo es que nosotros podamos percibir el peligro. Si yo les dijera a ustedes, sé que vienen de estados y ciudades distintas, en su ciudad es posible salir caminando a las 3 de la mañana. Ustedes dirán sí o no, pero si ustedes salen, van a tomar ciertas precauciones. Por ejemplo, llevar o no llevar celular, voltear si alguien está atrás, ver si la calle está muy sola. ¿El qué están haciendo? Están cuidándose y verificando y están notando si hay algún peligro. El miedo te permite identificar el peligro real o abstracto, ¿no? Ustedes recordarán esta muy sonada noticia de los niños o los bebés que sobrevivieron en el sismo del 85, ¿no? Entonces, pues se habla de, sí, si eran recién nacidos, desafortunadamente ocurrió lo del sismo, el hospital se cayó y hubo algunos bebés que sobrevivieron. Y fue una noticia muy importante porque pues la mayoría de las personas lamentablemente fallecieron. Y entonces la pregunta que viene aquí es ¿por qué sobrevivieron? Y la respuesta neuropsicológica que yo les puedo dar es sí, en parte por de alguna manera las condiciones físicas ayudaron a su supervivencia, pero también hay una razón no, científica para la respuesta, y es que nosotros venimos a este mundo sin miedo. El miedo se aprende. El miedo nos lo enseñan pues nuestros padres porque nos dicen, no te vayas para allá, te vas a caer, no comas esto, está caliente, no te acerques ahí, no metas la mano acá. Y resulta ser que estos bebés, pues no venían con esa información. Ellos no sabían que escuchar muchos ruidos o muchos gritos era sinónimo de sentir miedo. Ellos llegaron a este mundo y dijeron, ah, pues este mundo así es de ruidoso, ¿no? Entonces, eso fue en parte lo que les ayudó a sobrevivir, que no sintieron miedo. Y hubo muchas personas que desafortunadamente fallecieron porque pues por un paro cardíaco, porque les dio claustrofobia, por el miedo a que se cayera algo, ¿no? Y no necesariamente por un peligro real, ¿no? La mayoría en este tipo de situaciones es por una cuestión mental, por un miedo. Entonces, lo que ocurrió en estos bebés es que nacen sin esta sensación de miedo, escuchan que el mundo es muy ruidoso, y se quedaron ahí a esperar. ¿No? Entonces, eh, lo que les quiero dar a entender con este mensaje es que el miedo es algo que se aprende y conforme más grandes somos, más miedos tenemos. Y estoy hablando de miedos reales y abstractos. ¿Qué es un miedo real? Tenerle miedo a las arañas, a las ratas, a los perros. Y un miedo abstracto es miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo a no sentirme autorrealizado, miedo a no tener éxito, miedo a no superarme, ¿no? Económicamente. Esos son ya los miedos más de la etapa adulta, ¿no? Entonces, desde que nacemos venimos en cero, en miedos, no tenemos miedos. Y conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo los miedos. Y los miedos nos permiten percibir las amenazas que están en el mundo, ¿no? Si yo ahorita les dijera a ustedes, ¿ustedes se sienten lo suficientemente autorrealizados? Algunos dirán sí, otros no, otros más o menos, y se despierta un miedo. Sí, sí me siento, sí lo soy, sí estoy donde quiero estar. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no hice el otro? Viene toda una serie de pensamientos a nuestra mente y algunos nos generan miedos. Entonces, la función del miedo es notar amenazas, percibir peligros, saber qué hemos hecho, qué quiero, qué no quiero. Esa es la función, sobrevivir. Cuando una persona siente miedo, se llena de poderes. ¿Y por qué digo poderes? Nuestro cuerpo se vuelve más fuerte ante el miedo. Cuando una persona siente miedo y tiene que correr,
Va a correr muy rápido sin cansarse y después va a venir el cansancio. Es decir, el miedo también nos hace desapercibirnos un poco de nuestro cuerpo para salir adelante de la situación. No sé si les ha pasado cuando hay simulacros de algún sismo o algo y tienes que salir rápido y te golpeas, mientras sales, te golpeas en la mano o en el pie. Pues en ese momento no sientes, vas a sentir después, porque el miedo te anestesia por unos segundos para que tú puedas sobrevivir a esa situación. Entonces el miedo no es malo del todo, te permite la supervivencia, como en esta situación que les conté de los bebés, ¿no? Entonces, el miedo es una emoción ligada a la supervivencia y no es mala, tampoco es buena, pero te permite protegerte también. Entonces, con esto yo les quiero ir, les decía, desmitificando a las emociones. Y sí, obviamente un miedo, si crece muchísimo, 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 se puede convertir en una fobia, por supuesto. Pero bueno, esto ya es hablando de otros temas. Pero el miedo en sí nos permite cuidarnos, identificar amenazas, saber los peligros, hacer un recuento de lo que hemos hecho, ¿no? Esa es su función a nivel cerebral, ¿ok? Muy bien, hasta aquí he hablado de 4 emociones básicas, la función que tienen nuestros organismos, cómo se viven, cuál es el objetivo de que estén en nuestra vida. Pero ahora pensemos, si estas emociones se exceden, hay un trastorno, puede haber un trastorno. Yo se los estoy hablando en condiciones muy, muy, muy generales, también por efectos del tiempo que tenemos aquí. Pero esa es la función de las emociones. Y mi objetivo para compartírselos es que intentemos transitar cada una de ellas sin estigma, sin prejuicio y decir es que la vida es todo felicidad. Sabemos que no. La vida es muchas cosas y entre ellas es sentirse alegre, triste, enojado, miedoso, motivado, desmotivado, ¿no? La vida es muchas cosas. No tiene por qué ser todo totalmente felicidad, éxito, alegría, para nada. ¿No? Entonces, esto nos va a ir ayudando a sentirnos un poco más sanos cuando transitemos por cada uno de estos estados emocionales, ¿no? Y también después poder identificar, no es que yo ya llevo 4 meses triste. Esto ya no me parece que es tristeza, esto ya suena a otra cosa. Ya he dejado de dormir, no como bien, me corrieron del trabajo, me peleé con todos. No, 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 como que esto ya no es tristeza, esto ya parece otra cosa, ¿no? Entonces, por eso les decía, no, no es bueno estancarnos en alguna de ellas, ni vivirlas durante 6 meses continuos, es ir transitando cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la información muy general que yo les quería compartir acerca de emociones antes de pasar a otro tema muy interesante. Ok, otras respuestas emocionales ante riesgos. Cuando una persona se siente en riesgo, riesgo es, les decía, lo de algún sismo, algún temblor, alguna lluvia, ahorita que fue temporada de lluvias, alguna cuestión familiar, económica, ese es un riesgo. ¿Cómo podemos reaccionar ante los riesgos? Podemos reaccionar con enojo, miedo, con tristeza, pero también podemos reaccionar de otra manera, con ansiedad. Y la ansiedad me refiero a ella como una inquietud mental. Les voy a describir qué es la ansiedad con espero yo, una simple analogía. La ansiedad es esa vocecita nerviosa y ruidosa que está en nuestra mente, que si vamos a salir o vamos a ir a, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Me voy a ir a mi trabajo y entonces la vocecita de la ansiedad te dice, no estás preparado, ya vas tarde, te ves mal, todo va a estar mal, tú no puedes. La ansiedad es esa voz interna que te desmotiva, que te dice no puedes, no va bien, todo está mal. Por eso aquí en la diapositiva dice, es una inquietud mental. Es como una avalancha de palabras que viene y a veces nos habla bajito, y a veces nos habla fuerte, a veces nos retumba horrible y entonces empieza a controlar nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos viviendo nosotros una situación y sentimos esa vocecita que nos dice, no, tú no puedes, no, esto es demasiado. No pensemos en prepa en línea, por ejemplo, es un excelente ejemplo. No, 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 esto es demasiado. No, ¿ya viste todo lo que tienes que leer? No, para nada. No, no, no vas a poder.
empieza la ansiedad, porque la ansiedad ocurre cuando desconocemos algo, cuando nuestra mente lo acrecenta, cuando lo hace 3 veces más difícil de lo que en realidad es. Entonces es muy importante hablar de estos temas y en este contexto más, porque se tiene ansiedad cuando consideramos que algo es un riesgo, cuando algo es desconocido, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, yo los llevara a un bosque y les tapo los ojos y entonces dan el primer paso y comienzan a ver como que el terreno está inestable, pues les da miedo, porque no saben dónde están parados. Eso es la ansiedad, ¿no? El escenario donde estamos no lo vemos del todo, lo percibimos como inseguro, desconocido y nos da una inquietud mental. En pocas palabras, la ansiedad ocurre cuando estamos ante un escenario desconocido o que identificamos como riesgos. Seguramente en prepandines se han sentido de esta manera, o yo me he sentido de esta manera, ¿no? Cuando entré no sabían nada, me explicaban todo y yo le picaba todo y sentía que me equivocaba, ¿no? Y era demasiadas cosas. Conforme pasó el tiempo se empezó a hacer más familiar el ambiente y entonces me sentí más segura, ¿no? Y lo mismo seguramente les pasa a ustedes, ¿no? Es que me llegan correos, mensajes y es demasiado y tengo que leer y yo no puedo. Es esa inquietud mental. Pero la buena noticia que les puedo decir de la ansiedad es, esa voz siempre va disminuyendo su tono, casi siempre se va acallando. ¿Cómo se acalla? ¿Cómo baja la voz? Pues en la medida en la que nos volvemos un poquito más expertos en algo, ¿no? Y entonces ya lo haces en automático y entonces ya agarras velocidad y entonces ya no es tan difícil. Entonces, la ansiedad es natural, es una inquietud mental y disminuye en la medida en la que conocemos el escenario, la actividad, nos familiarizamos y entonces ya no es un riesgo, ya es un entorno conocido. Pensemos, por ejemplo, aquí, si están conectados padres de familia, seguramente la primera vez que se enteraron que iban a ser padres tuvieron muchísimo miedo y tal vez lo siguen teniendo. Pues ya no es el mismo. Y más si tuvieron más hijos después, porque ya no es el mismo, porque ya van conociendo cómo, ya saben cómo hacerlo, ya saben cómo solucionar cosas. Y así ocurrió. Entonces, todo lo que en algún momento es riesgo, conforme pasa el tiempo y nos esforzamos, se vuelve familiar y disminuye la inquietud mental. Ahora, no disminuye por obra de magia, por supuesto. Hay que hacer algunas cosas. Ahorita les platicaré qué es lo que se puede hacer. Ok. En esta diapositiva les hablaré acerca de algo que se conoce como soporte de atención. ¿Qué es el soporte de atención? Es un apoyo que permite descansar nuestra atención a través de los 5 sentidos. Se los voy a explicar espero yo, sencillamente. Cuando nosotros nos sentimos ansiosos, inquietos y estamos desesperados y vienen estos pensamientos de los que les estoy hablando, la manera de relajarnos es centrando nuestra atención, nuestra mirada en un estímulo. Porque cuando un cerebro está inquieto, vienen, imagínense, una lluvia de ideas, 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 ideas. Pero cuando tú centras tu atención en un solo estímulo, en el piso, en el cielo, en tu computadora, de alguna manera el ambiente se empieza a relajar. Entonces se le llama soporte de atención a la técnica que permite a mi cerebro relajarse y tiene que ver con mirar un objeto, poner mi atención en algo. Y eso va a hacer que todo el ruido que está a mi alrededor empiece a bajar poquito a poco. Puede ser mirar mis manos, puede ser si están en la naturaleza, hacer algo relacionado con la naturaleza, puede ser hacerse conscientes de su respiración, puede ser mirar algo que les genere tranquilidad y que les permita descansar la atención. ¿Ok? Les voy a compartir esta técnica que seguramente han escuchado y que les puede funcionar muchísimo. Esta técnica se le conoce como soporte de atención, en soporte de atención de la ansiedad, pero también en inglés como grounding. El ejercicio de grounding se aplica cuando una persona se siente muy ansiosa. Les digo, estás en algo desconocido, estás pasando un problema familiar, un problema emocional y tu cerebro se altera.
vienen estas ideas. No puedes, no eres, no vas a lograr, todo está mal. La manera en la que relajas a tu cerebro es mediante este ejercicio y consiste em, vas a, en el punto uno que dice, cosas que puedas saborear. Vas a nombrar una cosa que puedas saborear, ¿no? En este momento, ¿qué puedas saborear? Yo tengo aquí cerca dulces. ¿Qué puedes saborear? Dulces. Dos, cosas que puedas oler. Menciona dos cosas que puedas oler. No sé, yo puedo oler una plantita que tengo aquí cerca y unas guayabas que están en mi cocina. Las cosas que puedo oler. Tres, menciona tres cosas que puedas escuchar. Puede escuchar la lluvia que está afuera, puede escuchar a unos niños que están jugando y puede escuchar el maullido de mi gatita. Ya son tres cosas. Nombra cuatro cosas que puedas tocar, ¿no? Puedo tocar la computadora, mi celular, el control de la televisión y mi taza con café. Esto, ya van cuatro. Y cinco, nombra cinco cosas que puedas ver. Mi computadora, mi gato, la silla, la mesa, el piso. Esta técnica permite a tu cerebro estabilizarse porque el cerebro está agitado. Y entonces si lo llevas a través de los sentidos y el cerebro se concentra en esto, la ansiedad, bueno, está comprobado, ese episodio de ansiedad va a disminuir en menos de 5 minutos. Debemos de tomárnoslo muy en serio, debemos de hacerlo en calma, debemos de aislarnos de preferencia, pero funciona. Es una muy buena, muy simple y sencilla técnica que funciona, ¿no? Entonces, no se preocupen en los números, ¿no? No tiene que ser forzosamente una cosa, dos cosas, tres cosas. A mí me ha tocado atender pacientes en crisis de ansiedad y lo hago con una cosa, ¿no? Dime una cosa que puedas ver, dime una cosa que puedas oler, o si es apoyo telefónico, ¿no? Por ejemplo, dime una cosa que puedas tocar, ¿no? Y el cerebro poco a poco se va relajando. ¿Cuál es la explicación que hay detrás de esto? Ok. Nuestro sistema nervioso central, ¿qué es el sistema nervioso central? Imagínense que es todos los cablecitos que pasan por mi cuerpo, todas las venas, las arterias, los nervios, donde circula sangre, oxígeno, donde me puedo mover. Entonces, el sistema nervioso es todo lo que hay, todos esos cablecitos que hay en mi cuerpo. Cuando un cuerpo, una mente está estresada, el sistema nervioso central se altera y entonces te manda temblores, te sube la temperatura, te sube la presión, se altera. Si son mangueritas, yo les dije, son como mangueritas alteradas. ¿Y qué hace una manguera alterada? ¿No? Puede ser que hay personas, ¿no? Que se paralizan, otros que tiemblan, otros que se les sube la presión arterial, otros que viene agitación. Una mente inquieta es un sistema nervioso central inquieto. Y por eso viene todo esto, la bajada o subida de presión. Entonces, mi sistema nervioso está alterado. La única forma de estabilizarlo es que yo le permita concentrarse en algo. Y entonces, cuando yo hago este ejercicio, mi sistema nervioso central se olvida un poquito de lo que le está pasando y se concentra en algo. Esa es la explicación. No les estoy tratando de decir que este ejercicio resuelve vidas, ¿no? No, para nada. Es un ejercicio simple que permite al sistema nervioso central relajarse. Ya después de la relajación, pues vienen las decisiones, claro, pero ese ya es otro tema, ¿cierto? Entonces, bueno, yo se los comparto, yo lo he aplicado con muchos pacientes y me ha funcionado muy bien, pero es un ejercicio interesante, simple, que puede ayudarnos a nosotros mismos, incluso a alguna persona. Lo he aplicado con niños también, me ha funcionado, niños, adolescentes, adultos. Entonces, es una buena técnica para estabilizar una mente ansiosa, inquieta, cuando vienen estos episodios, ¿no? De muchísimas ideas que me están atacando, ¿no? Entonces, bueno, se los comparto. Si alguno de ustedes se quedó con alguna duda, no fui del todo clara, mándenme un mensajito, mándenme un correo, lo platicamos, lo aplicamos, vemos la forma de que sea una estrategia que puedan instaurar, ¿no? En su vida, bueno, si ustedes lo desean, ¿ok? Muy bien. Entonces, les estoy hablando de agitación mental, ¿no? Vamos a poner una analogía para explicar cómo es la agitación de nuestra mente. Bueno,
pues ya lo hemos vivido, ¿verdad? Pero les voy a poner un ejemplo. Em, Pensemos en un lago, en un río y un mar. ¿Cuál es la diferencia? Pues el lago es es agua retenida, ¿no? Que está circulando, pero que está en calma, ¿no? El río, pues ya es la misma agua, pero que ya va fluyendo a través de las montañas, a través de una cascada, y el mar, pues es inmenso, tiene olas, ¿no? Puede crecer, puede moverse, ¿no? Entonces pensemos en un lago, en un río y en un mar. Pues justo así es a veces la agitación mental que tenemos. Cuando es leve, puede asimilarse como un lago. No tengo agitación leve, por ahí unas ideas, lo que me dicen no puedes, pero no son controlables. Esa es una agitación leve. ¿Qué es una agitación moderada del río? Como que siento que el agua fluye, como que me siento desmotivado, pero no me siento totalmente devastado. Esa es una agitación moderada. Y una agitación severa puede asimilarse como lo que ocurre en un mar, que hay muchas olas, incluso si el mar se agita demasiado puede provocar un tsunami, no lo sé. Esa es una agitación severa. En pocas palabras, en nuestra mente puede haber muchos episodios de agitación mental, que pueden ser chiquitos, medianos y grandes. ¿Y por qué me interesa clasificarlos? O me dirán, Julia, ¿y para qué me sirve eso? Ok, si nosotros somos personas que casi siempre tenemos agitaciones mentales severas, para irlas disminuyendo, no van a pasar de severas a leves, ¿no? Va a ser gradual. Entonces, si somos individuos que constantemente tenemos agitaciones mentales duras, de esas fuertes que te tumban, ¿no? Demasiado, pues van a ir disminuyendo. Entonces, de agitación mental severa va a pasar a moderada, después a leve. Esa es la manera en la que se calman. Esa es la manera en la que podemos aprender a tranquilizarnos. No vamos a pasar de 100 a 0, jamás, ¿no? Esa es una pregunta que nos hacen siempre a los psicólogos, ¿no? ¿Cómo son los cambios? ¿Cómo cambia una persona? ¿Cómo cambio yo? Bueno, nunca vamos a pasar de 100 a 0, de verdad. Siempre es gradual, ¿no? Es muy gradual y hay que tener muchísima paciencia, ¿no? Entonces, me gustó esta analogía, ¿no? Que habla acerca de las agitaciones mentales. A veces pueden ser ideas pequeñitas por ahí, ¿no? A veces pueden ser moderadas y a veces pueden ser severas. Ok, entonces, bueno, hasta aquí es la información que yo quería compartírselas. Vamos a hacer un resumen antes de leer sus comentarios. Hablamos de la importancia de las emociones, hablamos de las 4 emociones básicas y su función en nuestro cerebro sin llevarlas al extremo. Hablamos de la agitación mental y les compartí una técnica para cuando sientan agitación mental en su vida cotidiana, ¿no? Suelo poner ejemplos de todo tipo, pero si quieren que ponga ejemplos más de un tema, con todo gusto díganme y lo llevo hacia allá, ¿ok? Entonces, si alguno de ustedes quiere comentar algo, adelante. Yo intentaré leer todos los comentarios también para irlos conociendo a ustedes, sus necesidades si les gusta. Entonces voy a comenzar. Ok. Bueno, para los que se unieron después, hay un link de la asistencia si gustan regalarme un registro y una opinión acerca de esta sesión. Y al ser la primera vez que nos conocemos, pues para que ustedes también me digan si les gusta la sesión, si no les gusta, si quieren cambiar algunos temas. Entonces empezamos. Ok. Para los que están registrándose en el chat, mejor háganlo en el link, por favor. Es que cuando cierro esta sesión se va la información y ya no puedo recuperar. Muy bien. Entonces dice Eduardo, buenas noches, asesora. Mi pregunta es, ¿cuál de las emociones básicas deja de ser cognitivo? Todas lo son y ninguna deja de serlo. Es una muy buena pregunta, Eduardo. Pues todas estas emociones en realidad son cognitivas. Cognitivo significa mental. O sea, cuando dicen procesos cognitivos, ¿no? En realidad el término correcto es procesos cognitivos, es porque ocurren en nuestra mente. Todas las emociones ocurren en nuestra mente, pero se manifiestan a través de nuestro cuerpo. Sí va. Entonces, todas, su base está en la mente, ahí está el centro de mando, el centro de control, pero se manifiestan en nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces,
todas son cognitivas de alguna manera. Yo les hablé de las básicas, pero les digo, hay muchísimas otras emociones. Muy bien, Eduardo. Dice, ayunó en que no podía entrar, me imagino que ya. Abril, solo quería comentar que Zoom es muy pesado para mi computadora, pues ya es viejita y ya me sacó una vez, por si me saca. No te preocupes, Abril, en el caso de que haya ocurrido, bueno, si estás aquí oyendo, les voy a mandar la grabación, así que ustedes despreocúpense. Yo cuando me enojo me aíslo de las personas que me hacen enojar para tranquilizarme y no agredir a nadie con palabras. Es una estrategia, se le llama estrategia de la retirada, ¿no? Es cuando las emociones te están invadiendo mucho, sientes demasiado enojo. Les voy a hablar en la siguiente sesión de esto. Hay una técnica que se le llama secuestro de la amígdala. Y esta técnica es más o menos como los que nos explicó el compañero o compañera, que es cuando me siento demasiado agobiado, se le llama técnica del secuestro de la amígdala de los 9 minutos. Es como magia, que en 9 minutos te relajas, ¿no? Pero en pocas palabras es como lo que él nos está comentando, de aislarte un poquito, dejar que baje la intensidad y prácticamente tu cerebro se libera de esa emoción, ¿no? Es muy interesante, ya les contaré porque es un poquito amplia. Es cierto, antes de saber gestionar mi enojo sentía mis sienes calientes y tiendo a alzar la voz. Ahora ya me conozco cuando debo controlar mi enojo para no decir cosas que lastiman a los que están a mi alrededor. Ya mejor me retiro, respiro, pienso como en realidad quiero sentirme. Yo creo que me cuido de las injusticias. Muy bien, Jesús. Les decía, debemos analizar de qué nos estamos protegiendo. En mi experiencia como psicóloga les puedo decir que la mayoría de nosotros cuidamos nuestra autoestima o cuidamos algo que antes alguien ya excedió. ¿A qué me refiero? Si ya antes me lastimaron, me humillaron, me hicieron sentir mal, eso es lo que cuido, que alguien no me lo vuelva a hacer, ¿no? Entonces, cuidamos aquello que en algún momento de nuestra vida ya estuvo descuidado, ¿no? Entonces, es interesante saberlo, les digo, porque nos vamos conociendo a nosotros mismos, ¿no? Cuidamos algo que ya fue de alguna manera perpetuado, ¿no? Y es bueno que todos lo sepamos. Dice Abril, yo soy muy fácil de enojarme, pero de igual manera trato de controlarme y analizar el problema, calmándome, cantando, bailando, haciendo mis labores domésticas. Desde niña era muy miedosa y eh, mi papá se enojaba porque lloraba y me mandaba a dormir, pero me ponía la canción de las brujas con Tintán y Chabelo. Sí, es bueno ir conociendo cómo yo vivo el enojo. Si yo les preguntara a ustedes cómo viven el enojo, todos lo vivimos de manera distinta. Habrá personas que se queden callados, habrá personas que frunzan el ceño, habrá personas que quieran romper algo, habrá personas que quieran correr. Todos tenemos manifestaciones distintas del enojo, ¿no? Ninguna es mejor ni peor, todas son distintas, simplemente. Muy bien, Abril. Abril, Jesús sí me cuestiono constantemente. Erika, el miedo nos pone en alerta de alguna situación, la cual agudiza nuestros sentidos. Por ejemplo, yo cuando salgo a un lugar que no conozco, siento la necesidad de ver a los lados o sentir todo a mi alrededor. Muy bien, Erika. La técnica que hace Erika, tal vez no lo sepas, pero se llama técnica de mi espacio vital. Les voy a dejar este ejercicio por si quieren hacerlo. Todos tenemos un espacio vital que proteger. ¿Qué es el espacio vital? Es esa distancia de mi cuerpo hacia donde permito que alguien se me acerque. Y no me refiero a alguien conocido o que me quiera dar un abrazo. Es la distancia mínima que yo necesito para no sentirme incómoda o incómodo. ¿Cuál es esa distancia? ¿La saben ustedes? Se puede trabajar con una regla, ¿no? Entonces, hay personas que han atravesado situaciones, por ejemplo, severas de abuso y esa distancia se vuelve más grande porque no permite la distancia o el acercamiento de ciertas personas, ¿ok? Y hay personas que no, que dicen, pues no, 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 yo sí me gusta la calidez un poco más cercano. Todos debemos de conocer nuestra distancia de nuestro espacio vital, porque cuando alguien se acerca y lo rompe, es como imaginario, ¿no? Pero cuando alguien lo rompe o lo perpetúa, nos empezamos a sentir incómodos o incómodos, ¿ok? Entonces, es muy bueno saber esto que dice Erika, porque sí, eso de mirar a los lados es que no quieres que traspasen tu espacio vital, ¿no? Y es muy buena esa técnica. Abril, ahorita siento miedo de que no realice bien mis actividades, pero les comento que cuando nació mi primer hijo hace 32 años,
automáticamente deje de tener miedo. Pues es algo muy bueno que ocurre en las madres, ¿no? O sea, aquí hay mujeres que han experimentado la maternidad, sabrán que por eso les decía que se vuelven como con superpoderes, ¿no? Porque ahora son más fuertes para proteger a sus hijos. Entonces, el volverse madre, siempre he admirado a las mujeres que lo son porque pienso que se cuidan ellas mismas y aparte cuidan a sus hijos, ¿no? Y los cuidan de pues muchísimos peligros que hay. Por eso se les agudiza más la visión, el oído, ¿no? La palabra, saben dar muy buenos consejos, ¿no? Todo viene de ahí. Eh, Jesús, ya somos dos compañeras, me siento como tú, pero sí podemos. Sí, con respecto a sus actividades, no se desanimen, van a ir aprendiendo. Si creen que las hicieron mal, tomen en cuenta los comentarios de sus asesores para mejorarlas, ¿ok? Todo se puede mejorar. Abril con ansiedad y desesperación por no poder reaccionar al momento. Me siento ansiosa, bastante desorientada, me senté al principio. Si yo comparto con ustedes esto, al inicio de prepa en línea todos andábamos bien ansiosos, ¿no? Yo no sabía ni a qué picarle, sentía que me iba a equivocar, sentía que iba a cometer mil errores. Y poco a poquito ha disminuido eso, ¿no? Al día de hoy no sé todo, pero sí ya sé varias cosas y así se deben de sentir ustedes. Poquito a poco van a ir conociendo más el sistema, las actividades, a los asesores. Y solo recuerden que estamos en un proceso de aprendizaje. Nadie sabe todo, ¿no? Todos estamos aprendiendo. Marisela, así me pasa porque no puedo entrar a todo lo que necesito para las actividades. Lorelia, sí, mucho miedo. Mi miedo es volver a perder otro hijo. Pues el primero se me murió a los 7 meses. Ay, yo siento mucho quien escribió esto. Imagino que no fue nada, nada sencillo, pero si en algún momento necesitas platicarlo un poquito más o, o algún tipo de apoyo, con todo gusto, si quieres abordarlo. Dice Jesús, tengo galletas Marías, huelo mi perfume muy bien. Te estabas refiriendo al ejercicio, ¿no? Entonces les digo, ese ejercicio es muy bueno. Inténtanlo realizar en algún momento que se sientan inquietos y me cuentan si les funcionó. El teclado del celular, la pluma del espejo, muy bien. Buenas noches. Disculpe la hora, es que estoy en mi trabajo, los voy a escuchar. Sí, claro que sí, José Trinidad. Gracias. Juego el agua de la llave, toco el teclado, mis manos. Les digo, es un buen ejercicio. Abril, cuando se baja la glucosa, el cuerpo suda y empieza a temblar. Exactamente. Eso pasa en muchos organismos. Es agua en calma, el río se hace poco ruido, el mar es más fuerte, muy bien. José Trinidad, lo que mi cuerpo me advierte o siente. No hay veces concentración en otras actividades por estar aquí, hacerle caso a lo que siente nuestro cuerpo, mente, lo que mi cabeza piense o siente. Quienes llegaron después no tienen el no se preocupen, yo se los tengo aquí. Eh, Ahorita les paso el link. Buenas noches. Creo que no configuré bien mi nombre. No soy Jesús, soy Georgina. Ah, ok, Georgina. Mucho gusto. Hay diferentes formas de actuar y sentir. En donde ustedes creen. Ok, si quieren les paso el link, no se preocupen. Pero bueno, estoy escuchando sus comentarios, me parecen interesantes. Si alguien quiere expresarse y cree que este no es el espacio, se siente inseguro, no se preocupen. Muchas veces las sesiones de los jueves dan la oportunidad de que ustedes se animen los viernes a escribir. Ahora, recuerden que mi función no tiene que ver con sus actividades, de lo que entregan, de lo que no entregan. Esa no es mi función. Mi función como su tutor escolar es apoyarlos en cuestiones de tipo socioemocional, si están transitando por una situación, si tienen dudas en cuanto a estrategias para mejorar sus actividades, su aprendizaje, para memorizar, para organizar su tiempo libre, si tienen dudas en lo del uso del manual de uso responsable de la información, si tienen alguna cuestión con algún asesor que puedo fungir como mediadora. Esa es mi función como tutora, acompañar su proceso durante prepa en línea. Yo no califico actividades, yo no verifico que entreguen. Lo que yo hago es, si por ejemplo no se han conectado en 2 semanas, les escribo, todo bien, pasa algo. Entonces, intenten mantenerse cerca de mí por si yo les puedo ayudar. A veces hay dudas, ¿no? Que tiene uno, pero que también tienen todos, ¿no? Entonces,
no tengan pena, acérquense. eh, de alguna manera, este tipo de sesiones también permite que sintamos la cercanía, ¿no? No nada más que es alguien que me está contestando el chat y ya, ¿no? Entonces yo busco estas sesiones que sean muy cercanas, cálidas, que sea un espacio que ustedes disfruten, ¿no? Entonces, yo busco apoyarlos. No sé cómo trabajaron los dos módulos anteriores con su tutora. Ahorita me tienen a mí, hubo un cambio, pero la dinámica de trabajo es similar, ¿no? El tutor escolar brinda acompañamiento para que ustedes se sientan motivados e inspirados a seguir avanzando y terminen su preparatoria. Mi función no es decirles entregaron, no, no, no. Eso es de sus asesores. Lo mío es apoyarlos, ¿no? Si tienen problemas para organizar su tiempo libre, si es demasiado, escríbanme, ¿no? Busquen, si están pasando por una situación, alguna separación, alguna cuestión familiar, por ahí está influyendo en su desempeño, escríbanme. Entonces, esa es mi función. Yo busco apoyarlos, acompañarlos. Y, de alguna manera, si tienen alguna complicación por ahí, algún trámite, pasó algo, escríbanme. Yo con todo gusto veré la manera de apoyarlos o guiarlos. Si quieren hacer un trámite y no les sale o no pueden, mándenme captura de pantalla y yo también los apoyaré. Entonces, voy a pasar a la última parte de la información que quiero compartirles. Y bueno, em, como recomendaciones generales para esta primera semana, intenten en la medida de lo posible participar en sus foros de aprendizaje, revisen sus guías para las actividades semanales. A veces tienen preguntas, pero ¿qué creen? Las respuestas que buscan ya están en las guías. Las guías son materiales muy bonitos, muy bien elaborados que hicieron sus asesores virtuales para que completen sus actividades de la semana. Ahí está el paso a paso de lo que deben hacer. Échenles una ojeadita y ahí vean lo que les están pidiendo. Revisen los manuales para uso responsable de la información. Ya sé que a todos nos agobia un poco lo de la citación, las referencias, es mucha información. Si alguno de ustedes tiene una duda en cómo usar el manual, le está costando trabajo referenciar, no le entiende al manual, adelante, mándenme un mensaje y díganme, ¿sabes qué? No le entiendo nada al manual. Así me pasó con una alumna y tuvimos una sesión, le expliqué todo, le di ejemplos. Entonces, es muy importante este punto porque recuerden que si acumulan puntos negativos, pueden tener complicaciones en su proceso en prepa en línea. Entonces, los puntos negativos es cuando no referenciaron, no citaron adecuadamente, o puede la información estar referenciada y tomarse como plagio, aunque no lo sea. Entonces, ojo en este punto, hagan uso responsable de la información, revisen el manual. Yo sé que está bien amplio, ¿no? Pero les puedo decir que tengo suficiente experiencia en el manejo del manual APA. Incluso hace unos años di clases ahí en licenciatura y me leí todo el manual como 2 veces. Entonces, acérquense y pregúntenme, oye, no entiendo qué es una cita, una referencia, la bibliografía, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, mándenme mensajito y yo con todo gusto les ayudo. Y recuerden, por favor, enviar sus actividades en tiempo y forma. Tienen hasta el domingo a las 12 de la noche, no lo hagan nunca a esa hora porque el sistema se satura. Si es el día que lo van a trabajar, háganlo un poquito antes, ¿no? Entonces, ya tienen una fecha límite siempre para las actividades. Si ocurre algo desafortunado el viernes, no lo sé, mándenme mensajes si están atravesando algún momento, situación, pero antes, para saber qué se puede hacer, ¿ok? Entonces, estas son mis recomendaciones generales para ustedes. Este es mi correo. Yo estoy atendiéndolos idealmente de 2 a 7, pero la verdad a veces también les contesto en la mañana. A mí me llegan las notificaciones de todo lo que ustedes hacen, que si ya subieron sus actividades, que si no lo han hecho. Entonces, trato de estar muy al pendiente de mis alumnos, para saber en qué van. Veo si alguien se atrasó y me preocupo, ¿no? Digo, ¿habrá pasado algo? Entonces les escribo por ahí de todo está bien. Entonces, bueno, aquí está mi correo, mi horario de atención. Em, pues ha sido un gusto para mí conocerlos, leerles, saber sus inquietudes. Si quieren que se aborde cierto tema en las sesiones, también con toda confianza, díganme. En un grupo que tenía me dijeron,
oye, es que queremos que nos hables de ansiedad y depresión, ¿no? Que no estaba propiamente como en las semanas, pero yo lo abordé, ¿no? O en otro me dijeron, es que háblanos del estrés, ¿no? Y cómo regularlo, ¿no? Entonces, si ustedes tienen alguna sugerencia de temas que quieran abordar, mándenme mensajito y yo con todo gusto pues lo desarrollo, ¿no? Espero que les haya gustado esta sesión. Intento ser clara, si no lo logro de alguna manera, también estoy abierta a recomendaciones. Mi función es ayudarles, acompañarlos, motivarlos, que se sientan entusiastas, ¿no? Eh, Están en una etapa bonita de su vida porque se dieron la oportunidad de volver a sus estudios, de estudiar la preparatoria en línea, en un sistema que tiene sus mejoras, pero que también es interesante, ¿no? Trabajarlo a distancia les permite hacer otras cosas. Yo sé que tienen muchas actividades. Muchos de ustedes trabajan o trabajan en el hogar y tienen hijos o cuidan nietos, ¿no? Y sé que puede ser un poquito, pues, complicado organizar sus tiempos, ¿no? Pero con mucha organización es posible, ¿no? Entonces, pues yo estoy aquí a sus órdenes, explótenme, pregúntenme todo lo que necesiten. Yo intentaré guiarlos, acompañarlos. Voy a leer por ahí unas, más mensajitos que pusieron. Sí, 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 me ponen, si no entendemos bien lo de las citas y referencias, es que sí, les digo que sí está complicadito, ¿no? No ha sido fácil, no es un tema sencillo. Em, la sangría francesa, Abril, mándame un mensajito y te explico, te grabo cómo hacerlo en Word. Ujú. Pero sí es que hay muchos términos. Si tienen así dudas como Abril, de cómo hacer la sangría francesa, mándenme una pregunta y les grabo un pequeño video y ya se los mando para que ustedes sepan cómo hacerlo. Sí, lo de las citas y referencias sí es bien complicado, pero no se preocupen, poquito a poco vamos a irlo dominando, ¿no? Yo estaba con mis otros alumnos ya en módulo 6 y ya más o menos ahí ya le íbamos agarrando la onda, pero no se preocupen, vamos empezando. Es mucha información, no tienen que saberla toda en este momento. Tal vez solo es lo de citas y referencias lo más importante. Pues muchas gracias. Ah, gracias a todos. Bueno, estoy leyendo sus mensajes de agradecimiento, no dejar de estudiar, me dio mucho gusto conocerle, pues mucho gusto también a ustedes en conocerlos. Déjenme un mensajito, una opinión para yo también, pues ver mis áreas de oportunidad. Eh, Espero que esta información les haya servido, espero compartirles información relevante y pues nada, yo creo que una de las cosas más valiosas que tenemos es el tiempo y que ustedes me compartan un poquito de su tiempo, pues a mí me hace sentir muy bien y pienso que debo de esforzarme mucho. Entonces, gracias por haberme compartido un poquito de su noche. Que tengan un muy buen cierre de día, un muy buen cierre de semana. Cualquier cosa que ustedes necesiten, estoy aquí a sus órdenes. Y pues nada, mañana les mando la grabación en lo que se procesa. Cualquier duda que sigan teniendo, les digo, escríbanme y organizamos una sesión individual o un grupo de trabajo, les paso información. Ya veremos la manera en la que se resuelve, pero se resuelve. Voy a leer los últimos mensajes. Sirve de mucho trabajar con las emociones y gestionarlas. Muchas gracias, tutora. Me gusta mucho este espacio. La verdad es que mi vida es un poco complicada y vivo con mucho estrés. Con estas clases estoy aprendiendo a controlar mis emociones. Y miren que el tema de las emociones no termina. Entonces, pues voy a finalizar esta sesión. Me dio mucho gusto conocerlos y seguimos en contacto para todo. Tengan buena noche. Hasta pronto. Pronto, gracias.